Bueno, estamos en el Facebook, estamos en el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy tenemos como parte de este de este semestre 2025-2 la participación de una conferencia en línea caballeresca a cargo de Melissa Sánchez Rincón, quien pertenece al Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca, y tengo el gusto de darle la bienvenida. Ella es egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras, donde presentó muy recientemente una tesis que se titula Pelinor y el tema del doble en el rapto del Santo Grial, de Paloma Díaz Mas, y cuyo asesor de tesis fue el doctor Daniel Gutiérrez Trápaga. Ella ha sido, bueno, además de pertenecer al seminario, ha sido participante y becaria del proyecto PAPIT de la edición de El Espejo de Príncipes y Caballeros durante los últimos 3 años, y parte de su tesis fue becaria para la elaboración de tesis. Em, Además, pues bueno, ha estado muy involucrada con los temas caballerescos, y además nos presenta hoy este estudio en relación con la literatura caballeresca contemporánea, por llamarle de una manera, ¿no? Ella nos va a explicar mejor, sobre todo el tema del concepto de la fantasía. Muchas gracias, Melissa Sánchez Rincón, por tu aceptación y por participar en el seminario. Y bienvenida, buenas tardes. Gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. Voy a empezar por compartir pantalla. Eh, Listo. Bueno, como ya lo mencionaba el profesor Axayácatl, en la conferencia de hoy voy a hablar un poco sobre la investigación que hice como mi tema de titulación, y es acerca del doble medieval en la novela contemporánea, específicamente en el caso del El rapto del Santo Grial de Paloma Díaz Mas. Bueno, voy a empezar por hablar un poquito sobre la novela. Pues fue escrita por Paloma Díaz Mas, que es, además de escritora, es filóloga española, y El rapto fue su primer trabajo publicado en 1984, y retoma muchas de las tradiciones medievales, como pues la poesía de cancionero, los libros de caballería sobre todo, y bueno, fue también finalista del premio Herralde de novela en 1983. Voy a explicar como un poquito a grandes rasgos la trama porque es importante para el análisis. Básicamente se sitúa en un mundo artúrico distópico en el que ya tanto el rey como los demás caballeros ya son mayores, ya son viejos, y por lo tanto, las aventuras que comparten, pues ya no las viven de la misma forma. Incluso se menciona que la forma en la que se relacionan entre los mismos caballeros que hay en la corte ya no es la misma. Ya difícilmente se reconocen unos a otros, y los mejores caballeros pues ya están en lo último de sus días. Em, Todo comienza cuando reciben la noticia de que se ha localizado el grial, que es la obtención de este objeto. Es una de las máximas aventuras que esperan resolver dentro de la caballería artúrica. Y entonces dicen que solamente es necesario que alguien vaya por él y lo lleve a la corte. Entonces, para Arturo supone algo muy malo, que nuestro protagonista, Pelinor, no alcanza a entender al principio, y es precisamente el protagonista un caballero noble, muy joven, que a diferencia del resto de los caballeros, se toma muy en serio la institución y se encuentra muy feliz por la noticia de que al fin puedan recuperar el grial, porque esto supone un periodo de paz para la humanidad. Em, Mientras están determinando quiénes van a partir a la aventura, Arturo saca a Pelinor
de la estancia en donde están todos los caballeros porque no quiere que él se proponga. Al final, retomando un poco esto de la tradición del romancero, hay una doncella guerrera que se ofrece a ir en lugar de su padre porque ya está muy viejo para poder partir a la aventura. Y toma el nombre del Caballero de Morado o el Caballero de Santa Águeda. Y esta doncella, cuyo nombre no se conoce, es enamorada de Pelinor y también va a tener relevancia. Ella va a partir por el camino, por tierra, mientras que Lanzarote le encomiendan ir por el camino del bosque y a Perceval por el camino del mar, aunque no haya mar, un camino del mar por el que pueda llegar de forma exitosa. Una vez que parten a la aventura, Pelinor aparta, perdón, Arturo aparta a Pelinor y le dice que a él le quiere encomendar una misión mucho más importante, que es evitar que cualquiera de los caballeros que salió a buscar el grial llegue y lo obtenga. Que no importa quién tenga que matar, ni lo que tenga que hacer, incluso si eso significa matar a sus compañeros, pues tiene que evitar que cumplan el cometido. Por más eh, contradictorio que suene con lo que Arturo les dijo a los demás. Pelinor está muy triste porque él genuinamente sí quiere el periodo de paz y bueno, tienen ahí un momento en el que Arturo intenta persuadirlo y lo intenta convencer de que es lo mejor para la institución porque pues sin aventuras se acaba la caballería. Bueno, al final de cuentas, Pelinor no muy convencido, acepta porque pues es su señor, tiene que aceptar lo que le encomiende, pero lo hace muy a su pesar. Y ahí es en donde empieza el conflicto que hará que Pelinor tenga una duplicación de su identidad. Hay un conflicto entre lo que él quiere hacer, que es obtener el grial para la paz de la humanidad, y lo que debe hacer, que es lo que su señor le dice, que es evitarlo y no solamente que él no lo obtenga, sino que nadie más lo obtenga. Entonces, a partir de esta premisa, es cuando nos vamos a enfrentar a el tema del doble en esta novela. Pero bueno, un poquito antes ya de abordar el tema del doble, quiero hacer énfasis en la clasificación de la novela, porque creo que antes de hacer un análisis propio de las cuestiones narrativas y tematológicas, pues es necesario situar la novela dentro de una categoría para tener parámetros un poco más claros. Y esta novela, cuando yo estaba realizando mi trabajo, me encontré con la situación de que esta novela se ha clasificado de formas muy diferentes entre los pocos autores que la han estudiado. Entre ellos, pues la han clasificado de las siguientes formas. De las primeras que encontré fue novela histórica según Julio Enrique Macosa y Chávez en su artículo Exponentes de la materia caballeresca hispánica contemporánea, y la clasifica de esta manera y no dentro de la misma categoría que podría tener junto con otros textos de la misma tradición artúrica, porque dice que carece del elemento de la magia. Entonces no cree que pueda clasificarse en la misma categoría. Otra clasificación fue la de novela histórica ficcional para Antonio Huertas Morales en La Edad Media entre la historia y la fantasía, modelos del nuevo milenio, y novela de tema medieval en otro de sus textos, que es La Edad Media contemporánea, estudio de la novela española de tema medieval. Y bueno, él lo que hace es también clasificarlo dentro de la categoría de novela histórica, pero dentro de una subcategoría que sería lo ficcional, porque pues considera que lo que sucede sí es ficción, a pesar de un marco histórico dentro de lo que él considera. Yo en mi trabajo de investigación declino por estas propuestas y yo propongo que en realidad se trata de una novela de fantasía. Y un poco lo que explico en mi trabajo es que dentro de la crítica literaria hispánica no existe
un estudio muy profundo para determinar la diferencia entre novela de fantasía, que es lo de fantasía, el género de fantasía, y lo fantástico, porque se habla mucho de lo fantástico y sí se ha estudiado bastante, pero también otra de las cuestiones que yo me encontré mientras leía e investigaba es que muchas veces los autores utilizan un poco como sinónimo fantasía y fantástico, y donde hay mayor profundidad en los estudios de la diferencia de estos dos términos es en la crítica literaria de habla inglesa, como lo han abordado más profundamente. No voy a ahondar demasiado en las características de cada uno, me voy a centrar sobre todo en lo de fantasía, porque es en donde yo sitúo la novela de Díaz Más. Pero bueno, nada más para retomar un poco eh, qué entendemos por lo fantástico, un poco dentro de la clasificación de Todorov, que es este momento de duda entre si lo que está sucediendo es real o no, es exactamente en ese momento, ¿no? No cuando uno se declina por una u otra explicación, sino en el momento fantástico, ¿no? Y que uno de los requisitos importantes de lo fantástico es que debe situarse en un contexto que sí se equipare con los parámetros de realidad del lector, precisamente porque esto va a ayudar a que pueda existir ese momento de duda. Por otro lado, para determinar la fantasía, yo me apoyo en las definiciones de algunos autores. Para empezar, y es un autor que fue clave para los estudios posteriores, pues es lo que Tolkien, ¿no? J.R.R. Tolkien definió como la fantasía. Él en su ensayo On Fairy Stories determina que es aquello que abarca tanto el proceso de crear una realidad secundaria consistente en relación con la capacidad mental de crear imágenes, como el resultado de este proceso. Y uno de los términos claves para toda la definición que se hizo años posteriores sobre la fantasía fue que la acción debe desarrollarse dentro de un mundo secundario, no dentro de un mundo que determine la realidad del lector, a diferencia de lo fantástico. Tiene que ser en un mundo secundario. Y bueno, años antes, otro especialista, Brian Attebery, ya decía que para él era un conjunto difuso, ¿no? Era muy, muy difícil determinar qué es la fantasía. Y a pesar de que pues mucho tiempo también otros autores decían lo mismo, que es muy difícil llegar como a un consenso de qué incluye la fantasía y qué no, pues fue cuando un par de editores que editaron la Enciclopedia de la Fantasía, que bueno, está a nombre de John Clute y John Grant, pero incluye el trabajo de muchos otros autores, deciden retomar el concepto de Brian Attebery, pero dicen que dentro de ese conjunto difuso, muy al centro, sí existen cosas en común que se pueden, que pueden ayudar a determinar qué es la fantasía, y que si bien no se puede determinar con exactitud qué es, sí se pueden tomar ejemplos de varias obras y empezar a encontrar qué es lo que tienen en común. Y en ese sentido, ellos decidieron hacer una definición, y para ellos la fantasía es un texto con coherencia narrativa que cuenta una historia que sería imposible en nuestra realidad, pero tiene sentido en un mundo secundario, retomando el concepto de Tolkien. Y a partir de esto, ellos encuentran que sí hay elementos en particular que se repiten, que son constantes, y a partir de esto escriben una gramática de la fantasía, en donde los textos que consideran de fantasía pura comparten cuatro rasgos, cuatro como momentos de la trama: el error, la disminución, reconocimiento y la sanación barra retorno. Y bueno, el error es cuando el protagonista se da cuenta que hay algo extraño o que está cambiando dentro del mundo en el que habita. Eh,
y esto da pie a una disminución, que es cuando el elemento que le da sentido y particularidad al mundo secundario está disminuyendo. Normalmente suele ser la magia o el poder, pero también pueden ser otros elementos. El reconocimiento pues está muy ligado a la noción de anagnórisis y es precisamente cuando el protagonista empieza a darse cuenta que todo lo que ha pasado a lo largo de la historia tiene sentido y lo ha colocado en el lugar en el que está, pues ya sea para solucionarlo, para eh, precisamente para buscar una sanación del error o un retorno al estado original de las cosas, que es el último punto. Y bueno, aunado a esta gramática de la fantasía, posteriormente Farah Mendelssohn, en su propio trabajo Rhetorics of Fantasy, hace una clasificación de los tipos de fantasía que se conjuga muy bien con la gramática y está también dividido en 4 categorías, que es la fantasía de aventura, portal, fantasía de inmersión, fantasía de intrusión y fantasía liminal. Y estas categorías tienen que ver con la forma en la que los elementos sobrenaturales irrumpen en el mundo de la acción narrativa. Eh, Nuevamente, pues no voy a ahondar demasiado en cada uno de los tipos, sobre todo porque la novela de Díaz Más se clasifica solamente entre 2 de estas categorías, que es la fantasía de inmersión, que bueno, como su nombre lo dice, es básicamente cuando todos los elementos del mundo secundario se toman como lo normal, como la normalidad, a pesar de que no sea lo que nuestra realidad determina, ya sea que haya elementos mágicos o no, pero los personajes actúan como si fuera la cotidianidad. Habla de una forma de inmersión dentro del mundo secundario, que es lo que sucede en el caso de esta novela. Y bueno, la fantasía de aventura portal, pues aventura creo que queda como un poco claro que se trata de una aventura precisamente porque pues explícitamente es la aventura de la búsqueda del grial, que hablar un poquito ahorita. Y portal, en tanto que, bueno, Farah Mendelssohn establece que hay portales que pueden ser imaginarios o físicos. Físicos, pues ya sea como atravesar un espejo, un armario para llegar al mundo secundario, o metafóricos en tanto que hay un progreso del protagonista de un estado inicial. Usualmente suele ser como historias de crecimiento del personaje, esto que también vemos mucho dentro de los libros de caballerías, que es el camino por el que el caballero va forjando su identidad y se va haciendo de una fama, pues va haciéndose más fuerte, de un renombre, ¿no? Entonces es el portal hacia un estado de inmadurez a uno de madurez. Eh, y bueno, eh, un poco de que bueno, vaya, una de las tradiciones literarias más representativas del género de fantasía, como ahorita les mencionaba, dentro incluso, bueno, también de los ejemplos de la caballería, pues es la literatura artúrica. Y dentro de ella, la aventura del Grial también es muy particular. La primera mención que se tiene del Grial es en el cuento del Grial o Perceval hacia 1180 de Chrétien de Troyes, que también se conoce como la Quête o búsqueda del Grial. Y es muy particular porque se distingue de todas las demás aventuras caballerescas, porque lo que se busca obtener de ella no es ni la tierra de algún reino, ni una doncella, nada como ligado a que frecuentemente encontramos en otras aventuras caballerescas, sino el grial, que bueno, a lo largo de los años y de la tradición artúrica se ha ido transformando. En el cuento del grial de Chrétien de Troyes, aunque no tiene un final, pero lo que sabemos es que en realidad lo que Perceval quería
hacer es encontrar de nuevo el grial para realizar la pregunta que se le incriminó no haber hecho. Entonces, un poco el significado de fondo es buscar el conocimiento de a quién sirve el grial y de quién es la sangre que va chorreando por la lanza. Y bueno, ya mientras más avanza la tradición artúrica y se va transformando el significado del grial y de la aventura en general, y también va cambiando la caracterización del héroe del grial, pues el significado va cambiando un poco, pero en esencia la aventura se sigue distinguiendo por eso, porque no es un galardón como el de otras aventuras, al punto de que termina siendo una aventura ligada a lo celestial, a lo religioso, ¿no? Al encuentro con Dios. Y sobre todo, una de las cosas más particulares de la aventura del Grial es que es de carácter predestinado. Ahora mismo estaba mencionando sobre un héroe del Grial, que, bueno, esta aventura no la puede realizar cualquier persona. Pueden intentarlo, pero no lo van a lograr finalizar porque está reservada para una persona en particular. En este primer texto donde se habla del grial, pues es Perceval quien tiene sí o sí que encontrar el grial porque él fue el que cometió el error de callar. Y entonces, pues incluso si otras personas llegaran a encontrarse con el castillo del Grial, que de por sí aparece en ciertas condiciones a ciertas personas y no a todos se les revela el cortejo con la doncella del Grial, pues incluso en ese caso no tendría tanto sentido que cualquiera lo preguntara y ya. Es de carácter muy predestinado. Y bueno, sobre esto pues se relaciona con lo de la aventura guardada, que son todas estas aventuras predestinadas. Y citando a Daniel Gutiérrez Trápaga, pues dice que la aventura guardada, más que cualquier otra, define la identidad y el destino del caballero, pues las fuerzas sobrenaturales que lo reconocen como el predestinado lo caracterizan como el mejor entre sus pares. La importancia de la aventura guardada también se debe a que esta ocurre en muy pocas ocasiones en la biografía caballeresca. Y es que, de nuevo, no cualquier caballero puede acceder a una aventura guardada, ya sea la del Grial o cualquier otra que podamos encontrar en textos caballerescos, porque se busca, pues, ya sea que sea un caballero en particular porque pertenece al linaje de quien tiene que resolver esa aventura, o porque, pues, como Perceval tiene algo pendiente en específico con esa aventura, o por muchas otras razones. Y a veces incluso el mismo caballero no puede acceder a la aventura guardada hasta que tiene cierto tipo de madurez o de experiencia para poder enfrentarse a la aventura. Entonces, claro que va a definir la identidad del caballero porque hasta que no adquiera esa identidad que es necesaria para acceder a la aventura, no podrá hacerlo. Y bueno, ya empezando a hablar un poco de la novela, pues es importante que si tiene tanta relevancia la identidad, porque pues para empezar hay una separación de la identidad del protagonista, pues se empieza desde el primer determinante de la identidad, que es el nombre. Y el nombre que elige la autora no es al azar. Ella, como lo mencioné al principio, bueno, aparte de escritora, pues es filóloga, es académica. Entonces, bueno, tiene bastante sentido que haya elegido el nombre de Pelinor, porque lleva una carga referencial con todos los personajes de la genealogía de los guardianes del Grial. Hay mucha confusión porque realmente no existen demasiados textos que aborden eh, el personaje de Pelinor. Y también está el conflicto de que muchas veces para el mismo personaje se usan diferentes nombres, ya sea en el mismo texto o en textos similares que se escribieron en diferentes años o en diferentes lugares. Y pues hay muchas variaciones, muchas variantes del nombre Pelinor. Está Peles, Pelinor, Pelehan, Pelean,
y también los personajes de Pellinor de Listenois y Pellinor de Corbenic, que muchas veces se usan para caracterizar a un mismo personaje, que es el rey pescador o el rey tullido, que incluso, bueno, con esos dos nombres también a veces se toman como personajes separados o como el mismo personaje. Y en realidad, pues este nombre está eh, muy relacionado con esta tendencia para crear una imagen complementaria, pues a duplicarlo o a llevar estas variantes. Y pues creo que es importante eso, tenerlo en mente para también el análisis del tema del doble. Que bueno, hacer una caracterización a partir de esas obras. Ellos manejan la idea de un archipiélago porque creen que cada isla es temática y puede ser una isla como por cada texto. Y entonces habrá islas que se junten, que compartan rasgos y que estén más o menos lejos de una definición central prototípica que es como muy ideal, la definición que fuera ideal, pero que no se tiene. Y entonces pueden estar un poco más lejos o más cerca de esa definición, pero bueno, si lo pensamos como un conjunto de islas, pues también es como un poco más fácil de asimilar que pueden compartir ciertos rasgos, tenerlos o no. Eh, y bueno, entre estos rasgos, muy frecuentemente en la literatura fantástica, el doble se asocia con presagios fatídicos y está como este conflicto de identidad en donde el doble y el sujeto necesitan pelear para ver quién termina ocupando el lugar del sujeto. A veces gana el sujeto, a veces gana el doble, pero es como intentar ocupar ese lugar en la realidad. Eh, pero no necesariamente, como lo mencionaba, pues al ser islas temáticas, pueden acercarse o alejarse de esa definición y no necesariamente siempre termina en un conflicto de identidad. No siempre se presenta así tampoco. Lo voy a mencionar un poquito en un momento. Pero bueno, estos teóricos, a partir de este estudio, también lograron hacer una clasificación según la función narrativa del doble. Y a partir de ello, esta clasificación al principio puede ser un poquito confusa porque los nombres son también como muy similares, pero lo dividen en cuatro tipos de doble. El doble subjetivo, que se divide en exterior e interior, y el doble objetivo, que se divide también en exterior e interior. El doble subjetivo tiene que ver cuando el protagonista, que usualmente también es el narrador, pero no necesariamente, eh, está presenciando su propio doble. Y exterior quiere decir que puede ser un doble físico, e interior tiene que ver más con la duplicación de la psique. A veces pueden existir los dos al mismo tiempo, de que haya un doble físico que sea igual a él físicamente y también mentalmente, o que solamente lo sea mentalmente, que a veces se relaciona con estos casos de lo que llaman identidad múltiple, porque es un cambio más bien psíquico. Y el doble objetivo es cuando el protagonista o narrador se enfrenta a que un tercer personaje, un personaje aparte, esté siendo duplicado, ¿no? Ya sea que de repente vea dos veces a la misma persona o lo mismo, que vea que hay una duplicación psíquica, bueno, dentro de la psique de uno de los personajes. Em, Igual para efectos más prácticos, pues en realidad ah, en el análisis de la novela solamente me refiero a los dobles subjetivos, porque son los que aparecen. El protagonista es el que se enfrenta a la duplicación de su propia identidad. Y bueno, para, para determinar el significado del doble, porque la duplicación de la identidad no siempre significa que hay un elemento
malvado, ¿no? No siempre es esta dicotomía entre el doble bueno y el doble malo, o lo superficial y lo reprimido. Es bastante más complejo y la forma en que ellos encuentran más práctico de determinar qué significa la duplicación de la identidad es a través de la relación que establecen el doble y el sujeto. Esto lo clasifican en una serie de capítulos que pueden estar todos o no dentro de la novela, que es el encuentro, separación, reconocimiento del doble, la manifestación del doble, el doble hostigante, la lucha contra el cumplimiento a través del doble, el doble y el origen, el doble en el laberinto y la proliferación de los dobles. Todos estos episodios no se encuentran en la novela de Días Más, pero los que sí se encuentran son el encuentro, separación, la manifestación del doble, la lucha contra el doble, el cumplimiento a través del doble, el doble en el laberinto. Esto lo voy a explicar un poquito mejor después. Bueno, y algo también muy importante que señalan estos autores es que el desarrollo del tema del doble no es algo realmente reciente, no es de la literatura moderna, contemporánea, ni del romanticismo. Es un tema que se ve desde, pues, relatos muy, muy antiguos. En realidad es como una de las preocupaciones más naturales, desde que el ser humano es capaz de mirarse al reflejo, pues siempre está como esta inquietud, ¿no? De la forma en la que se duplica una persona, ya sea pues a través solamente como de esta ilusión óptica o no. Y ha tenido diferentes manifestaciones en textos a lo largo de la historia, pero señalan que es interesante que en el caso de la Edad Media, la duplicidad de la identidad no siempre se hacía a través del parecido físico. En muchas ocasiones era a través de la homonimia, es decir, pues bueno, esto de que ya les comentaba en el caso de Pelinor, que es tomar el mismo nombre para diferentes entidades que pueden complementar una sola. O al contrario, ¿no? Que puede, para una sola entidad, hacerla conocer a través de diferentes nombres. Se señaló en el caso de la literatura artúrica, que es a la que pertenece precisamente el rapto del Santo Grial, los casos de duplicación de identidad a través de la homonimia, como es el de la reina Ginebra y la falsa Ginebra. Bueno, están también físicos y de la homonimia. Eh, bueno, la falsa Ginebra, que pues se hace pasar por la reina. Está también el caso de Tristán de Leonís y Tristán el Enano, Isolda la rubia e Isolda la de las manos blancas, el que ya les mencionaba, de Pellinor con Peles y todas las variantes, o la transformación física de Uther Pendragon en el Duque de Cornualles. Esto es un poco para mostrar que en realidad el tema del doble en la literatura artúrica pues ya está presente desde la Edad Media y sobre todo algo muy interesante es que no necesariamente implica un conflicto de identidad. En el caso de la reina Ginebra y la falsa Ginebra, pues sí hay un conflicto porque se está haciendo pasar por la reina, la falsa Ginebra, y buscan como resolver este asunto. Pero en muchos otros casos, por ejemplo el de Isolda o el de Tristán, no, no es como que el conflicto de la duplicación de identidad sea en lo que gire la trama, ¿no? Como esto de descubrir por qué, de que si uno está consciente de que le están duplicando la identidad o que se parecen y todo, como que no es un asunto dentro de las tramas. Eh, Está ahí y está presente, sí, pero no es como la trama principal e intentar hacer esta unión de las partes, ¿no? Como una sola. Como si es de repente el caso ya en la literatura posterior. Y bueno, ya también
lo adelantaba, eh, el nombre como primer indicador de la identidad es sumamente importante. Y bueno, en este sentido, rescato una cita de Maribel Ayala Rodríguez, de que habla que los cambios de nombre resultan muy importantes, ya que el hilo narrativo de los libros de caballerías es precisamente la formación de la identidad del protagonista, es decir, los cambios que éste experimenta hasta consagrarse como el mejor caballero del mundo en los ámbitos amoroso, bélico y linajístico. Em, en este mismo sentido, María Coduras Bruna, en la antroponimia en los libros de caballerías españoles, el ciclo amadiciano, relaciona los cambios de nombre con un cambio a nivel espiritual en los libros de caballería y clasifica tres funciones: la imposición, el cambio de nombre y el ocultamiento. Y bueno, sabemos que los cambios de nombre en los libros de caballerías no son casuales, siempre son antes de que haya un cambio a nivel espiritual, eh, un cambio en la trama y ayudan a determinar las etapas en las que se desarrolla la identidad del caballero. Eh, en este caso, eh, dentro de los cambios, hay, bueno, están los dos dobles del protagonista. Yo los dividí en estas dos parejas, ¿no? En estos dos binomios, que es el del doble subjetivo interno, conformado por la identidad Pelinor y la identidad Caballero de la Verde Oliva, y el doble subjetivo externo, que son los dos Caballeros de la Verde Oliva. Bueno, igual puede ser como un poco confuso si tampoco tienen mucha noción de la novela, pero cuando el protagonista sale a la búsqueda de los caballeros que van por el Grial, le pide a Arturo que elija un nombre y él decide llamarse Caballero de la Verde Oliva porque él cree en la paz y quiere retomar este símbolo de la oliva, pues un poco como para recordarse que él cree en la paz que los humanos son capaces de vivir en la paz y bajo ese ideal quiere luchar. Eh, por otro lado, está la otra identidad del Caballero de la Verde Oliva, que se trata de un hombre rústico que Lanzarote encuentra en el bosque cortando un olivo. Y bueno, Lanzarote lo embiste caballero porque quiere que le ayude a matar a los demás caballeros, porque bueno, él no puede desobedecer las órdenes que le da Arturo, así que la mejor forma que él encuentra de evitar que otros lleguen al, al Grial, pues es invistiendo a otro hombre y que se encargue. Entonces, bueno, precisamente como lo encuentra talando un árbol de olivo, pues este hombre decide adoptar, sin saberlo, la misma identidad que Pelinor. Entonces, de esta manera, pues bueno, hay dos caballeros de la verde oliva y en ese sentido hay dos personas con la misma identidad, ¿no? La identidad como caballeros. Entonces, precisamente por esto yo considero que hay dos tipos de duplicación. Está la de Pelinor como él mismo, como su identidad de nacimiento, y la que adopta dentro de la caballería. Y bueno, eso ya de forma externa con un caballero, que en realidad lo que los une es la ocultatio, que ambos ocultan su verdadera identidad bajo la nueva de caballeros. Y bueno, otra de las funciones para la identidad de caballero de la verde oliva en el caso de Pelinor, pues es la mutatio, porque él tiene un cambio de nombre a partir de que ya entra a la institución caballeresca y va a ejercer las obligaciones de la caballería. Y aquí es donde también él empieza a entrar en el conflicto cada vez más fuerte entre lo que quiere hacer, que es ir por el Grial, luchar por esa paz por la que también decidió elegir ese nombre, o atender
a la petición que le hizo su señor y por la cual, al final de cuentas, aceptó investirlo caballero. Em, y bueno, este, algo que quiero remarcar un poco para abordar este conflicto de identidad que empieza a tener Pelinor es la caracterización que se hace en un principio de él. Se habla que era Pelinor el más bello de los caballeros, chiquito de cuerpo y de tez morena y cintura delgada. Tenía la gracia de los donceles criados entre damas, pero era al mismo tiempo que cortés y grácil, valiente y arrojado. Mas entre dragones, sierpes y endriagos aún tenía tiempo para el libro y la rosa, y después de cada lisa hacía el amor y componía un poema. Y en general, al principio, cuando se caracteriza a Pelinor, se habla de que es un caballero más guiado hacia costumbres cortesanas y muy sensible y que con su amada pues era muy dedicado. Y se habla también de cómo la extraña, cómo piensa en ella. Y al momento en el que él sale al mundo caballeresco, tiene que hacer un poco esa personalidad al lado porque empieza a enfrentarse al mundo hostil de la guerra, al final de cuentas. Eh, y es muy interesante como la primera aparición que tiene de su identidad caballeresca, el caballero de la Verde Oliva, eh, no puede frenar los impulsos violentos de, de tener el poder de una espada, de un caballo. Y esto se ve cuando por casualidad termina enfrentándose al caballero de morado, que bueno, él sin saberlo, pues es su doncella y actúa con una violencia desmedida, ¿no? Que incluso va en contra de los propios principios caballerescos. Tomé solamente un fragmento de este encuentro, pero creo yo que da como una idea en general de el nivel de violencia que llegó, ¿no? Dice, 7 veces porfiaron el valiente Pelinor y el caballero de Santa Agueda, en parecidos términos, y en el cabo de las 8, Pelinor, airado, hincó su firme espada en el vientre de su vencido enemigo, que ya no podía defenderse. Pelinor hizo entrar su espada en la herida no una, sino varias veces, y cuando hubo terminado, se alzó, se reafirmó las ropas y degolló al caballero con la misma espada. Comenzó entonces a manar sangre en abundancia. Las ropas moradas del caballero de Santa Águeda se oscurecieron y huyó de la vida. Esta escena, sin dar como a ustedes muchos detalles, pero sí está explícito en el libro, pues no solamente es la escena en la que dan muerte a un caballero, sino que de forma un poco entre líneas, no tanto porque sí es explícito, se da a entender de que hay una violación, que Pelinor viola a la doncella porque no le concede lo único que ella le pide, que ya que hizo un voto por no revelar su propia identidad precisamente por ser una doncella y no ponerse en riesgo, lo único que le pide es que le quite la cofia para que él mismo por sus ojos vea que es una doncella y no cualquier doncella, sino su prometida. Y, y Pelinor no acepta, es cuando parece ser que esta identidad del caballero de la Verde Oliva ya empieza a perfilarse como alguien muy diferente a Pelinor, porque empieza a tener actitudes que son disonantes con lo que se ha hablado de Pelinor. No es realmente ese caballero que tiene las costumbres cortesanas y prefiere ejercer la fuerza y la violencia de ya estar armado como caballero. Em, esto es en tanto al binomio entre Pelinor y el Caballero de la Verde Oliva, que es el doble subjetivo interno. Es él contra su propia, eh, contra él mismo, pero en su identidad del Caballero de la Verde Oliva. Em, Antes de pasar como a la otra dupla, me gustaría leer un fragmento que, bueno, no coloqué en las diapositivas, pero habla un poquito sobre el momento en el que Lanzarote inviste caballero al hombre del olivo. Y bueno, dice,
Una vez le hubo enseñado el noble Lanzarote, preguntó al campesino cuál quería que fuese su color y qué nombre tomaría para salir al campo, pues no era justo que se enfrentase a otros caballeros sin tener nombre ni enseña. Y como Lanzarote lo había encontrado talando un olivo, decidió llamarse Caballero de la Verde Oliva e ir vestido de verde de la cabeza a los pies. Y hecho esto, el valeroso Lanzarote partió hacia el castillo de Acabarás a rescatar el grial, mientras el caballero de la Verde Oliva ponía gualdrapas verdes a un caballo nuevo. Y bueno, una vez que ya él también se transformó en el caballero de la Verde Oliva, sale a matar a los caballeros. Ni siquiera le interesa el motivo, no le interesa más allá de que Lanzarote lo convenció diciéndole que si se encontraba el grial se lo podía quedar, igual que las doncellas que lo resguardaban. Entonces, hay una caracterización de este caballero como alguien que, para empezar, no es noble. Es un hombre rústico que encontró en el bosque y cuyo interés solamente va de lo material, de lo carnal también. Entonces, es bastante, pues, irónico como una aventura que en la tradición artúrica, perfilada como algo después muy sagrado, pues termina protagonizada también por un hombre todo lo contrario, ¿no? Un hombre que ni siquiera es noble, no tiene tampoco esta vocación de cristiano y que no le importa, sobre todo. Eh, y que en un principio pareciera muy diferente a Pelinor, pero mientras más va avanzando la trama, esta nueva identidad del doble subjetivo interno de Pelinor ya empieza a aparecerse. Los dos caballeros de la Verde Oliva empiezan a tener hasta cierto punto el mismo grado de deshonra, ¿no? De actuar bajo los impulsos, ¿no? Ya tenemos esta escena también en donde se ve que actúa, eh, pues no actúa con piedad ante el caballero de morado, por más que lo venció y ella le pedía piedad, y también se deja llevar por los impulsos carnales y al final termina degollando. Eh, y bueno, este, la manifestación entre estos dos dobles, de estos dos caballeros de la Verde Oliva, se da en el episodio que ya mencioné hace poco, que es la lucha contra el doble. Y esta lucha es muy significativa también porque se da en un lugar llamado la Garganta de los Ecos, que es un lugar caracterizado por tener, pues como lo dice su nombre, el lugar hace mucho eco, de manera que una voz se oye como miles, y no solo de forma auditiva, sino también de forma física, porque las paredes hacen reflejo. Me gustaría leer también rápidamente como la descripción que se da de este lugar. Es fama que este desfiladero es todo de piedra pulida y de cristal, de forma que ni árboles ni arbustos pueden arraigar en sus paredes. Solo el agua de las lluvias, filtrándose por las grietas, ha conseguido horadar los macizos muros de mármol y ha excavado cuevas y grutas que asoman a los farallones como ojos a cuyo fondo nadie ha podido llegar. Y algunas veces, en las noches gélidas del invierno, el agua cuaja en cuñas de hielo que resquebraja del árbol. Ni grajo ni paloma torcaz anida en estas murallas de piedra, y solo algunas veces vuelan sobre ellas el águila y el alcotán. Pero su más maravillosa cualidad es la de que por sus paredes resbalen las palabras como resbala el agua o la nieve, y que los sonidos reboten contra sus muros no una, sino 1000 veces. El graznido de una sola ave se repite fingiendo una bandada de aves y la voz de un hombre se saluda a sí mismo como si fuese un ejército. No por otro motivo le llaman la garganta de los ecos. Y la escena en donde los dos caballeros de la Verde Oliva tienen el confrontamiento aquí, a mí me parece muy buena, precisamente porque al principio llega uno y pareciera que está hablando con su reflejo y con su eco hasta que empiezan a luchar. Eh, y ya les mencionaba también que dentro de el tema en general del doble, a veces estas confrontaciones, esta lucha contra el doble se hace para ver
quién obtiene la identidad, quién puede quedarse con la identidad y con la vida de esa identidad. No siempre tiene que terminar en un destino fatal, pero sí, este sí es el caso de la novela. Uno de ellos es el que termina ganando y termina quedándose con la identidad del Caballero de la Verde Oliva. Y es muy interesante porque en este caso, eh, bueno, lo siento si no han leído la novela porque voy a proceder por contar el final, pero bueno, la novela en realidad es muy corta y vale la pena aún así leerla. Pero quien termina ganando la batalla es el hombre del olivo. Entonces, él termina con esa identidad del caballero de la verde oliva y Pellinor regresa a ser Pellinor. Eh, es es Galván quien lo encuentra y lo encuentra eh, echado con pájaros alrededor de él cantándole. Y eso es un poco como regresar a la identidad que él tenía al principio, más relacionada al ámbito cortesano, en donde sabía cantar, donde los animales, los pájaros sobre todo, lo acompañaban cada que él tocaba un instrumento. Y por otro lado, el caballero de la verde oliva, que sobrevivió, ahora él llega al castillo de Acabarás, que es donde se encuentra el grial, y se presenta como tal. Entonces es como él haber ganado esa identidad. Lo interesante de esto es que la duplicación de la identidad se da a partir de un conflicto interno, que en el caso de Pelinor era precisamente la indecisión entre hacer lo que quería y hacer lo que debía. Em, y la muerte fue prácticamente lo único que le hizo liberarse de ese conflicto, de forma que pudo él lograr regresar a su identidad como, como Pelinor. Y bueno, esto va un poco más, bueno, vaya, mejor explicado en los episodios entre cómo se relacionan la duplicación de la identidad del protagonista. Eh, ya les decía, bueno, el encuentro, separación hace referencia a que puede pasar alguno de los dos procesos, ya sea que el protagonista se encuentre con su doble o que exista la separación de su identidad durante la trama. En este caso, pues primero ocurre la separación y ya después el encuentro cuando hace la lucha. Aunque en realidad ellos pelean, pero nunca saben que comparten la misma identidad. Y creo yo porque tampoco es relevante que entre ellos lo sepan. No cambia nada y tampoco cambia el destino que iban a tener, porque al final de cuentas ambos tenían una misión, que es la que iban a cumplir, y pues por lo demás no era relevante saber por qué compartían el mismo nombre. Eh, y bueno, ya les decía, la separación que tiene, eh, bueno, este episodio, el primer episodio, se da entre el binomio Pellinor Caballero de la Verde Oliva, y es precisamente a partir del conflicto interno que tiene Pellinor. La manifestación del doble, creo yo que el capítulo más característico de esto es el que les mencionaba del encuentro con el Caballero de Morado, porque, bueno, pelean, pelean porque el Caballero de Morado le revela que va a buscar el Grial y el de la Verde Oliva, pues le dice que es su misión evitar que eso suceda y es cuando pelean, pero bueno, este sentido de poder le gana y termina siendo violento. Em, creo yo que uno también de los episodios más interesantes es el del doble en el laberinto, porque es también dentro de la dupla Pellinor Caballero de la Verde Oliva, pero eh, bueno, los autores se refieren a un laberinto como este ir y venir,
del doble, ya sea que el doble esté buscando al sujeto para encontrarlo y matarlo, o al revés, que el sujeto esté buscándolo para, eh, para deshacerse de él o para entender por qué está, por qué existe, entender qué está pasando. Pero en el caso de esta novela es interesante porque el laberinto oscila más bien entre la idea de si tiene razón Arturo o no. Entonces Pelinor intenta pelear con esta desidia entre si es real que la paz es inútil para la humanidad o si sí vale la pena vivir así. Y esto se da entre los encuentros que tiene Pelinor con otros caballeros. Está primero con Arturo, que le da un discurso muy largo de cómo la humanidad está asentada por la violencia. Y ahí es como que se perfila primero hacia el lado de Arturo. Después, pues en una, bueno, como eh, en un soliloquio que tiene él pensando si realmente es cierto, si debe de seguir sus ideales. Luego en su encuentro con un caballero que le llaman el caballero de la choza de Tristura, que le dice que su desdicha fue haber tenido todo lo que quería desde que nació y eso lo llevó a dejar de apreciar la vida. Entonces Pelinor empieza a pensar que si eso pasa con la paz, pues todos van a perder verdaderamente la motivación de vivir y entonces otra vez se declina hacia el lado de Arturo y luego conoce a otro caballero que le dice que en su tierra la forma en la que tienen de batallar es ofreciendo banquetes y quien ofrezca el mejor de los banquetes gana. Y entonces ahí le regresa otra vez la esperanza, luego tiene el encuentro con el caballero de morado y así va como un ir y venir de si tiene o no razón. Em, Al final con la muerte de Pelinor, este, pues mm, parece como no haber llegado a un punto de resolución. Entonces, pues mientras siguiera vivo, es como ese conflicto siempre iba a existir. Eh, y un poco en ese sentido está también el cumplimiento a través del doble, que la única forma en la que él hubiera podido cumplir las órdenes de su señor, del rey, es a través de la identidad del caballero de la Verde Oliva, ya fuera de él mismo o del hombre del olivo, porque fueron ellos quienes fueron matando a los otros caballeros. Si Pelinor hubiera dejado que sus ideales ganaran, él definitivamente no habría salido a matar a sus compañeros, eh, y mucho menos a su doncella, pero el hecho de que él ya estuviera investido caballero y se supiera que tenía esa otra identidad, fue como haberlo transformado y hacerlo capaz de cumplir las órdenes. Y bueno, en la lucha contra el doble es precisamente em, este episodio que les acabo de contar de la batalla de la Garganta de los Ecos. Em, y bueno, es, eso en general es la forma en la que en la novela se trata el tema del doble, pero como ya les decía, la autora juega muy bien con la parte de la homonimia, no solamente con la referencialidad del nombre de Pelinor, sino a través de esta duplicación de la identidad, a través del cambio de nombres cuando los invisten caballeros y cómo se cumple lo que al final de cuentas Arturo quería, que era evitar la obtención del grial, que se consigue a costa de la vida de los caballeros, los mejores caballeros de la corte artúrica y que, bueno, el grial termina perdido, termina en tierra de musulmanes y de alguna forma se cumple lo que quería Arturo, que era salvaguardar la institución caballeresca en términos del, de la gramática de la fantasía.
no hay una sanación de la tierra, del mundo secundario, pero sí hay un retorno al estado original en el que estaba, que curiosamente pues es un estado de disminución, porque aquí el elemento que le da sentido a al mundo secundario, tal vez no es la magia, y sí no hay presencia de elementos mágicos, pero es la caballería y estas aventuras que en esta novela no se dicen explícitamente, pero sí sabemos que al venir de una tradición, pues son aventuras que sí contienen elementos sobrenaturales. Y está la disminución de la institución de la caballería, pero hay un retorno, ¿no? Al final de cuentas, pues sí se consigue lo que Arturo quería, pero bueno, ya no sabemos si no lo lograremos saber si valdrá la pena, porque bueno, sus mejores caballeros ya han muerto, em, y con ello pues también los valores de la institución. Y bueno, eh, es, creo yo, todo. No sé si gustan, podemos pasar, si tienen, sí, es todo. Si quisieran preguntar algo, pues adelante. Muchas gracias, Melissa Sánchez Rincón, por esta interesante conferencia que nos has dado y que además plantea elementos muy novedosos. Gracias por ello. Estoy seguro que hay comentarios, preguntas. Yo tengo algunos, pero yo ya te hice preguntas en otro momento, entonces mejor dejemos que los demás te pregunten y luego ya al final yo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para Melissa? Sí, Sharon Suárez Larios. Bueno, primero que nada, otra vez, muchas felicidades por tu trabajo, Melissa. Creo que es muy interesante, ya te lo han comentado, pero yo lo reitero. Me parece una aproximación muy interesante justo a partir de los libros de caballería, la tradición y esta reubicación del género que nos presentas de histórico a fantástico. Y sobre esto a mí justo me gustaría mucho saber eh, esta propuesta tuya de leer este texto a partir de la teoría fantástica, supongo que justamente te permitió entender todos estos pliegues que nos has mostrado acerca del doble. Pero suponiendo que lo leyéramos de otra forma, de la forma histórica como se proponen, ¿en qué manera crees que afecte esto la interpretación del otro? O sea, ¿cómo piensas que podría, no sé si llamarlo entorpecer o bien tal vez dar otra lectura? Que digo, a veces no, a veces vemos las teorías como muy una apuesta a otra, pero a veces simple y sencillamente nos muestran como otras visiones, ¿no? No sé si lo ves tú así o, o justamente crees que es imperativo esta reubicación de la obra para que se le pueda dar la riqueza del contexto que está ofreciendo la autora. Y bueno, nada más reiterar un poquito en que hay una distinción entre lo fantástico y la fantasía, que creo que por ahí yo empezaría por hacer la distinción, ¿no? Lo importante que es, más allá a lo mejor de decir que si lo vemos como si fuera novela histórica, en donde la interpretación. Sí, yo diría más bien que, que fue, ¿cómo decirlo? Dentro del proceso de la investigación, yo me di cuenta que estaba esta clasificación, y bueno, eso también con ayuda de mi asesor, que en gran medida me guió como para notar que estaba este problema de clasificación por un tema en la crítica literaria. Entonces, de por sí como que los estudios que hay respecto a esta novela están muy guiados a la intertextualidad,
a cómo maneja las referencias a la autora y todo esto, ¿no? Sí le pone mucho énfasis, pero creo que hay otros elementos que no están tan llamativos, tan a la vista, precisamente porque si la clasificación, bueno, si para los autores que ya han hablado de ella lo ven como novela histórica, eh, pues yo creo que sí puede limitarlo un poco, ¿no? Eh, yo después como ya de haber investigado y darme cuenta que estas clasificaciones las hacían, bueno, por un tema de que es muy poco abordado el hecho de que se escribe fantasía en español, pues también sí, como mencionas, me permitió abrir un poco más el horizonte para verlo de otra forma y entre ello rescatar el tema del doble. Pero yo creo que tanto así como que las clasificaciones sean un problema, las que ya se han dado, no, creo que más bien es como que son la consecuencia de otro problema que hay con la novela. Bueno, más que con la novela, pues con lo que se habla de la fantasía, que bueno, ahora mismo no profundicé mucho en ello, pero en la tesis sí que le dediqué su apartado de los problemas de la crítica literaria hispánica con el género de fantasía y bueno, con lo fantástico también en realidad, y pues mucho más con la fantasía, y más cuando vienen de esta tradición artúrica. Bueno, no sé si haya como contestado tu pregunta. No, sí, sí, muchas gracias. 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 Muchas gracias, Maribel, Maribel, Melissa y Sharon. ¿Sí me escuchan bien a mí? Es que yo oigo muy mal. Sí, sí se escucha bien. Carlos Rubio Pacho. Sí, bueno, yo creo que intentar alinear la novela de Paloma en histórica es un despropósito de todo índole, dado que, como lo dijiste, Paloma justamente es filóloga y especializada en literatura medieval. Entonces, claro, lo que está haciendo es retomar la materia artúrica. O sea, lo que hay es una reelaboración de un material que de por sí no tendría una realidad histórica, porque, bueno, si nos basamos en la materia artúrica, diríamos, esto sucede en el siglo V, claro, pero lo que plasma es el siglo XII y luego el XIII en prosa. Y luego vamos a ver que en las adaptaciones, pues siempre, en realidad, la sociedad que se representa es la contemporánea, pero siempre en este ámbito de que sucedió muchos años después. Entonces, creo que ese sería uno de los errores de decir que es literatura histórica. O sea, creo que lo que hay es una reelaboración de un tema literario, ¿no? Y evidentemente Díaz Más, pues conoce muy bien la literatura medieval, aunque ya su especialidad es el romancero y el romancero judeo-español, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas. Y lo otro es que sí hay que, creo que sí, la idea de lo fantástico tiene que ver con la idea de dos mundos paralelos, o sea, el de la realidad inmediata y este de la alteridad. Y el fantástico lo que produce es un choque en el que en un momento lo alterno, lo otro, incide en la realidad, pero diríamos, el elemento fundamental del fantástico es que siempre te quede la duda si en realidad irrumpió un mundo paralelo o al quien cuenta está loco o se lo imaginó o es producto de un sueño, de un delirio, etcétera. O sea, el fantástico, esa sería la característica. Mientras el fantasy o tal vez la fantasía, sí, diríamos, creen en un mundo alterno y diríamos es el de la Guerra de las Galaxias o estos mundos que no tienen nada que ver con la realidad y en este caso creo que sí invadiría ya la parte de la novela de Díaz Más en este sentido de que es una realidad, diríamos, a partir de lo literario, ¿no? Creo que esa sería básicamente la idea.
sea, es un texto sobre textos o sobre una tradición literaria, o sea que su mundo real es el mundo de la literatura, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues creo que sin duda Paloma lo que hace es afianzar un conocimiento de la literatura medieval, y esta sería más bien ver cómo refuncionaliza toda esta idea de lo literario, ¿no? Y por eso, pues, felicidades por este trabajo algo, por ejemplo, lo que la ha llamado Sarandona, a esto es lo que sería como la literatura neomedieval o la literatura artúrica contemporánea, ¿no? Que sería otra forma de denominar al género, que bueno, siempre con la perspectiva temporal será lo que nos ayude a definir con mayor precisión los términos, o sea que hay que esperarse al menos 100 años para ver cuál sería el término más adecuado. Pues eso sería todo mi participación. Gracias. Gracias, Carlos. Gabriela Martín quería comentar algo y hay una pregunta en el chat. A ver, lee la pregunta del chat. Léela, Axa. Sí, es nada más una enhorabuena que le manda José Antonio Pastor Martínez. Enhorabuena, muy interesante. Le manda Melissa. Gracias. Oye, Melissa, estuvo muy interesante tu comunicación, pero fíjate que ya me dio mucha inquietud leer tu trabajo completo porque me parece interesante toda la problematización que fuiste haciendo de los géneros que podrían estar, digamos, adyacentes, ¿no? A la posibilidad de establecer un modelo de análisis que no traicione, por una parte, el espíritu caballeresco, ¿no? Apegado a la tradición, pero por otra, tratar un poco como de definirlo, ¿no? Estuve súper atenta porque estoy dirigiendo una tesis sobre la trilogía de Matute. Entonces, pues todo lo que dijiste se aplica. De hecho, también Laila está utilizando a Huerta y creo que es interesante. Entonces, me gustaría preguntarte varias cosas. Bueno, la primera, mi duda es, ¿por qué no conceptuaste desde la perspectiva del neomedievalismo, literalmente como lo maneja Eco, como lo maneja Spencer, por ejemplo? ¿Por qué te centraste exclusivamente en fantasía para, digamos, para ese andamiaje principal? Esa es mi primer pregunta dentro del racimito que te quiero preguntar. Bueno, primeramente, lo hice un poquito a partir la, de la guía del doctor Gutiérrez Trapaga, ya que precisamente sí, Huertas Morales fue uno de los primeros autores que consulté, porque él habla explícitamente, tiene sus opiniones acerca de la novela de Días Más. Entonces, el doctor Gutiérrez Trápaga fue quien me sugirió replantearme esta categoría que yo en un principio también había adoptado de parte de él, este, pensando en la tradición en la que se inserta, pues que es la literatura artúrica, y bueno, él me decía, esto es fantasía. Creo que también en relación a eso, pues está su artículo de Olvidado Rey Vudú y los problemas metodológicos. No recuerdo ahora mismo bien todo el título del artículo, pero precisamente habla sobre la obra de Ana María Matute y de esta clasificación de novelas que tienen elementos sobrenaturales y que pues un poco eh, fue ese el parámetro para yo guiarme hacia la investigación sobre la fantasía y por qué no se habla de que se escriba fantasía en, en español.
Entonces, como que lo tomé un poco a partir de esa perspectiva, porque fue como de las cosas que estuvimos platicando mi asesor y yo. Entonces fue como por ahí que ya después fui guiando mi investigación, ya un poco también por los comentarios que él me sugirió de pensar la novela como fantasía, no como alguna otra. Vaya, que intentar buscar otras clasificaciones era a veces muy rebuscado y a veces no tan necesario porque bien se podían adscribir a la fantasía, pero como que a muchos críticos le daban vuelta para nombrarlo así, como fantasía. Y bueno, ya él me estaba explicando, ¿no? Como de estas otras opiniones que ya se han escrito acerca de la fantasía, de la literatura artúrica y pues como un poco el prejuicio que hay a partir de que se considera como un género menor, extranjero, escapista y pues todas estas cuestiones que sí como que explico un poquito mejor ya Sí, en como propio del bestseller, ¿no? Como Ujú. muy circunscrito en estas realizaciones bestsellerianas. Es que me quedé pensando mucho es que es cierto que la posibilidad de definirlo desde la perspectiva del neomedievalismo es muy resbalosa. El término no está bien acotado, hay contradicciones y se utiliza de manera muy laxa para representar básicamente una evolución temática, ¿no? Eso es lo que yo veo en la mayor parte de los trabajos críticos en torno al neomedievalismo. Pero en últimas fechas se ha empezado a definir un poco como tú lo hiciste, que fue como tomando partecitas a partir de conceptuaciones modernas, pero interesantes porque te dan como vías de exploración diferentes. Por ejemplo, esto que mencionaste ahorita de la posibilidad de entender la evolución del personaje como pues un texto de crecimiento muy cercano, por ejemplo, al Bildungsroman, no sé si a eso te referías, Ujú. como si fuese una... Eso es muy interesante, me parece que vale la pena seguirlo explorando desde ahí, ¿no? Ujú. Esta posibilidad de adscripción como literatura dijiste tú, de crecimiento, ¿no? Sí, como, bueno, De, dentro de la clasificación de la fantasía, pues dicen que es como de portal, pero sí es como de un portal metafórico, porque bueno, está este camino de crecimiento. de- Ujú. sí, que no es propiamente el camino de perfeccionamiento, pero que podría ser como el derivado, ¿no? De ese modelo original. Bueno, Melissa, pues muchas gracias, estuvo muy interesante. Gracias. Gracias, Gabriela, por tu participación. Tenemos el mismo como José Antonio Pastor Martínez en Facebook amplió su pregunta y dice, ¿los dobles objetivos y los dobles subjetivos están relacionados con los cambios de nombres o la profesión caballeresca o religiosa que se cambian de nombre cuando se profesa y los cambios psicológicos y psiquiátricos de cambios de estados emocionales bruscos y violentos? ¿Esto es así o estoy equivocado? Mm, ay, a ver, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Dice, los dobles objetivos y los dobles subjetivos están relacionados con los cambios de nombres o la profesión caballeresca o religiosa, que se cambian de nombre cuando se profesa, y los cambios psicológicos y psiquiátricos, de cambios de estados emocionales y bruscos y violentos. ¿Esto es así o estoy equivocado? Mm, bueno, es que más que eso, yo diría que los tipos de dobles son manifestaciones. La razón por la que sucede la duplicación, bueno, más bien la fragmentación de la identidad, puede variar, pueden ser muchas cuestiones, ¿no? A veces puede ser, no sé, eh, yéndonos a un ejemplo, por un evento traumático puede haber un desprendimiento de identidad que se puede manifestar, bueno, dentro de un texto literario puede ser
que el protagonista vea a su doble de forma física, pero en realidad sea una cuestión psicológica. La razón realmente es psicológica, pero la manifestación al ser física es un doble subjetivo externo. O puede ser mental, ¿no? Otro de los ejemplos que usan mucho, pues es el de la novela del extraño caso del señor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que también ahí hay una duplicación, una fragmentación de la identidad, pero es a nivel interno, ¿no? También hay como una cuestión psicológica. Entonces, este tipo de dobles son más bien eh, las manifestaciones, pero las razones pueden ser muy variadas. Eh, digamos que en el caso de esta novela, eh, Pellinor sí tiene pues el nombramiento como caballero, ¿no? Y probablemente eso no hubiera podido ser, o sea, eso no hubiera sido un problema de no ser por el conflicto que pasó, que es el de decidirse qué hacer entre lo que él quiere y lo que debe hacer, y eso empieza a hacer que esta personalidad del caballero de la verde oliva lo consuma de cierta manera porque sabe que a través de esa identidad hace lo que debe y por lo tanto no debe de tener reparo en qué tanta violencia usar o qué medios usar, simplemente pues lo hace ya porque es la indicación y entonces vacía estos elementos como más impulsivos a través de esa identidad, ¿no? Pero eso, bueno, ya es una cuestión como más psicológica, no que necesariamente al nombrarlo de otra forma, pues ya eso involucre que tenga una fragmentación de la identidad. Ujú. Muchas gracias, Melissa Sánchez Rincón. Gracias. No sé si hay algún otro último comentario, preguntas. Bueno, pues creo que ya estamos sobre el tiempo, pero no sin hasta antes quiero despedir Melissa por tu conferencia que, como ves, ha despertado muchas preguntas e inquietudes y que seguramente dará para muchos trabajos futuros porque pues ya están allí, ¿no? Como la posibilidad de hacer algo nuevo después, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al seminario por su asistencia y su participación, a quienes nos siguieron por el Facebook Live también y continuaremos con nuestras sesiones. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenas muy noches algunos. Gracias y nos vemos después. Gracias, Melissa, nuevamente. Felicidades. Gracias.